Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a este auditorio José María Iglesias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es pues un gusto recibirlos y un gran honor el poder tener esta conferencia magistral con el doctor García Amado por convocatoria y gestión de la ministra Lenia Batres, a quien también quisiera agradecer la oportunidad para moderar la mesa. La conferencia tiene por título "Los intérpretes constitucionales deben tener límites". Ya nos dirá el doctor Amado García Amado cuál es la respuesta a esta pregunta. Quisiéramos comenzar dándole la palabra, el uso de la voz a la ministra Batres antes de cumplir con el protocolo de presentación del doctor García Amado, que en un momento también haremos. Ministra, por favor. Muchas gracias. Sean bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto saludarles y es un gusto también pues tener a un invitado de la talla de nuestro invitado del día de hoy. Déjenme comentarles muy brevemente porque ahora será Raimundo, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado ser el día de hoy nuestro moderador. Pero nuestro invitado, el doctor Juan Antonio García Amado, es un constitucionalista español, catedrático de la Universidad de León, que se ha distinguido ya desde hace más de una década en impulsar un intenso debate sobre un intenso debate doctrinario, y es un debate doctrinario muy interesante y muy actual para los momentos que vive el constitucionalismo internacional, fundamentalmente con su relación con el Estado de Derecho, como lo conocemos conceptualmente, pero es un debate además pues que es todavía más interesante por sus autores. Él mismo, junto con el doctor Manuel Atienza, que quizá en el caso mexicano sea más conocido, pues porque aquí se ha adoptado mucha de su escuela, y por eso justamente es que nos dio mucho gusto que aceptara esta invitación, porque parte de esa escuela se ha ido adoptando de manera, digamos que acrítica, y claro, partiendo de que finalmente se trata de un constitucionalista progresista que impulsa la democracia, entre otros valores constitucionales, no deja ver una riqueza del debate más fuerte, que es justamente lo que nosotros queríamos destacar el día de hoy, que es pues muy particularmente para efectos pues de esta Suprema Corte y de los debates jurídicos que impulsamos en la Corte, muy específicamente con relación a la interpretación constitucional y lo que algunos creemos pues que debe tener límites, y justamente porque parte del debate que ha impulsado el doctor García Amado con Manuel Atienza tiene que ver sobre esos límites, es que nos pareció muy adecuado y muy oportuno en términos, digamos que teóricos, pues traer esta parte de este debate a esta casa el día de hoy. Entonces, le agradecemos mucho al doctor, les agradecemos a ustedes que estén pues aceptando esta invitación para formar parte de este debate, y que bueno, pues ya vivimos ahorita pues momentos convulsos en los que no quisiéramos detenernos, porque queremos mantener el espíritu doctrinario de esta conferencia, y les invitamos a que lo miremos desde ese punto de vista también. Sean bienvenidos, bienvenidas, y pues disfrutemos juntos, reflexionando junto con nuestro invitado, el doctor Juan Antonio García Amado. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, ministra Batres. Con su permiso, daré lectura a la semblanza, una breve semblanza curricular del doctor García Amado. Juan Antonio García Amado, licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario,
catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León desde 1994, de 1996 a 2006, director del Departamento de Derecho Público Básico de la Universidad de León, estancias de investigación en las universidades de Múnich, Maguncia, Libre de Berlín, Aix-en-Provence y Florencia, ponente, conferenciante y profesor invitado en universidades e instituciones públicas de Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Brasil, México, República Dominicana, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y otras. En Europa, en Bruselas, Frankfurt am Main o Trento. Ha impartido conferencias y cursos en casi todas las universidades españolas y en diversos tipos de instituciones públicas y entidades privadas. Profesor de doctorado y máster en numerosas universidades españolas y latinoamericanas. Investigador principal en 7 proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación, la Junta de Castilla y León, la Junta General del Principado de Asturias, la Generalitat de Cataluña y otras. Miembro del comité editorial o el comité científico de revistas como Rex Theorie, Doxa, Droit de Société, Derechos y Libertades y numerosas publicaciones jurídicas y filosóficas de América Latina. Si me permite, ministra, doctor García Amado, quisiera leer un breve párrafo de un texto que usted recientemente compartió en redes sociales y en su blog, un texto que, según nos cuenta, pues usted escribió en 2008 y que pues recientemente lo ha compartido y que precisamente pues viene a colación porque es un texto que se refiere a los derechos humanos en América Latina, ¿no? Es un párrafo muy pequeño, pero me parece a mí que pues nos da luz de su pensamiento, ¿no? Dice: queda constituido el complejo académico judicial que se apropia de la Constitución al erigirse en su único guardián e intérprete exclusivo, que haya así la manera de hacer política sin someterse a las servidumbres de los partidos ni a los vaivenes de los electores, y que puede disfrazar de ciencia la ideología y de mandato constitucional la mera opinión particular sobre lo justo. Sea con esas palabras. Sí, ministra, por favor. Sí. Ya generó una expectativa fuerte aquí el doctor. Yo quisiera nada más comentarle, doctor, que aquí en este público tan pequeño hay gente muy interesante. Está con nosotros la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, a quien le agradezco la invitación que haya aceptado. Está con nosotros el diputado Juan Hugo de la Rosa. Muchas gracias. Está la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya. Está también, bueno, hay varios magistrados y magistradas: Larisa Ortiz, Eduardo Méndez, Claudia Nogales, híjole, estoy yo terrible. Bueno, varios amigos magistrados y magistradas. Me disculpo por no estarme acordando los nombres de todas, tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como del Consejo de la Judicatura, como de los tribunales agrarios y de dónde más. Bueno, están varios abogados también de dependencias del Ejecutivo Federal. Y están abogados también de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y me disculpo por ser tan, bueno, también de la Ciudad de México, por ser tan mala ahorita en este momento para acordarme de los nombres de todos, que debería acordarme de todos porque los conozco personalmente. Les agradezco mucho y quería platicarle porque tiene usted un público selecto también esta tarde, ¿eh? Adelante. Bueno, doctor García Amado, con esta bienvenida, pues el micrófono es suyo, por favor. Muchas gracias, ministra, muchas gracias, estimado Raimundo, muchas gracias a ustedes que con su importancia, su relevancia social, jurídica y política ya me tienen cohibido. Gracias por el honor que me hacen al querer escucharme, por la deferencia que tienen con este humilde profesor. Bueno, antes de entrar en materia, yo debo hacer algunas consideraciones metodológicas
Y en realidad es un reclamo de clemencia lo que voy a plantear a ustedes y a quienes desde fuera de este salón también amablemente pues se tomen la molestia de escucharme. En primer lugar, yo claro que sí, agradezco, esto es lo primero, la invitación de la ministra, como no. Hace ya pues algunos meses, el tiempo pasa muy deprisa, nosotros manteníamos contacto por otros motivos académicos y la ministra amablemente me dijo que le gustaría invitarme cuando yo visitara la Ciudad de México. Yo le manifesté cuáles eran las fechas de esta visita, ratificó esa invitación, nos organizamos además con quienes también eran mis anfitriones, mis queridos amigos de la editorial Tirant Lo Blanc y de Tirant Formación, y bueno, y esto se pudo consumar felizmente para mí hasta que resultó que yo no sabía en qué lío me estaba metiendo, porque sin culpa de nadie, espero no ser víctima de una conspiración, pues los tiempos fueron estos, la situación es la que es, el debate político, jurídico, constitucional en México es importante, es intenso, es profundo y yo debo hacer dos consideraciones y también con eso apelo a su estima. Una consideración es que le debo respeto a todos los amigos mexicanos y los tengo de todas las opiniones. Y yo estoy muy acostumbrado a debatir con tremenda contundencia, a todo lo que da, que diríamos coloquialmente, con colegas que piensan distinto en muchos asuntos, pero siempre piensen en mi querido amigo Manuel Atienza, que ya ha salido aquí a relucir. Siempre culminamos nuestros debates y a veces la gente dice, no, ya van a llegar a las manos, ya solo falta que se digan la última cosa y ya se matan. Siempre terminamos con un abrazo y yéndonos a cenar o a comer, a ser posible, solos para criticar a los que nos escuchaban y esperaban que nos matáramos, ¿no? Entonces, yo creo en el debate. Yo creo que el debate es democracia y que además la ciencia, sea ciencia social, ciencia pura o ciencia jurídica, avanza en el debate y en la confrontación. Donde no hubiera personas que pensaran distinto de cómo pienso yo, de cómo piensa cualquiera de ustedes, viviríamos en un mundo distópico. Viviríamos en 1984, viviríamos en aquella novela de Fahrenheit, viviríamos en el Nosotros de Samiati, viviríamos en tantas situaciones de esas que ninguno de nosotros querría que le tocasen a sus hijos y, por tanto, para que nuestros hijos, yo ya debería decir nietos, pero oiga, no se apresuren tanto que tengo una hija de 17 años, aquí donde me ven. Bueno, pues ninguno de nosotros querría para que sus hijos vivieran en un mundo de pensamiento único, de discurso único, y ni siquiera en un mundo donde predominaran sin discusión posible nuestros ideales morales, sociales, políticos, etc. Todo esto tan bonito es para decir que yo no debo tomar partido en las discusiones que ustedes tienen y que son suyas. Porque, además, si lo hiciera, cometería un error que, como lo he cometido tantas veces ya, pues ya me encuentran escarmentado, soy gato escaldado, que es que dirían, y no sin razón, este español ¿a qué viene a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Aquí dirían lo de gachupín, creo, o algo por el estilo, ¿no? Entonces tengo que cuidarme, pero tampoco crean que me voy a dedicar a hablar nada más que de la ética de Aristóteles, no. Pero yo no puedo dejar de dar mis opiniones sobre las cuestiones teóricas que puedan venir al caso para el tema que nos convoca y que es este de si hay límites a la interpretación constitucional. Decimos derecho, decimos constitución, naturalmente decimos Estado, decimos política, decimos democracia deliberativa, decimos derechos, decimos muchas cosas, y es imposible
ser en todo neutral cuando uno se toma en serio su profesión de teórico del derecho, por cuanto que de algo de lo que estoy muy convencido es que el derecho también es política, sin que eso degrade para nada su naturaleza, si acaso la ennoblece, y que la teoría del derecho no es teoría de un ser puro o de un ente estratosférico, sino que la teoría del derecho es teoría de un objeto que es político también. Siempre he pensado, y en esto mi amigo Manuel Atienza y yo discrepamos poco, que una parte importante de nuestro debate tiene una raíz política, una dimensión política. Pero miren qué lección tan importante, y les invito a que la tomen en consideración y a que sigamos juntos, aunque ya no estemos aquí todos, ya no esté yo, reflexionando sobre esto. Manuel Atienza y yo discrepamos sobre las mejores soluciones jurídicas para alcanzar ideales políticos que compartimos. Para alcanzar ideales políticos que compartimos. Nuestras diferencias en cuanto al modelo de sociedad, de justicia social, de Estado, de derechos, que nos agradan, nuestras diferencias son nimias, son escasísimas. Solo que él piensa que determinado modo de entender el derecho, la Constitución y la práctica de los tribunales es mejor vía para eso, y yo pienso que es mejor camino la vía contraria. Es como si de pronto todos queremos irnos, ¿a dónde diríamos? A Zacatecas desde aquí, y no sabemos por dónde se va, y unos dicen por allá y otros por allá, con buena intención ambos, pero en realidad a ciegas los dos, porque el camino propiamente ninguno lo conoce. Por tanto, esto también abunda en lo mismo, en que es más lo que nos une que lo que nos separa, mientras creamos en la democracia, mientras creamos en la libertad, mientras creamos también en los derechos sociales y mientras creamos en todo ese modelo que llamamos con ese nombre tan bonito y que representa una conquista civilizatoria, que llamamos Estado constitucional, democrático y social de derecho, que ese es el rótulo que al Estado de mi país, la Constitución de mi país le pone. O sea, que vive la discrepancia. Hasta aquí parece todo optimista por mi parte en este preámbulo que ya va largo, pero ahora tengo que decepcionarlos un poco más. Yo soy pesimista. Yo soy pesimista sobre la marcha del mundo. Yo no sé si vamos a ganar por ponernos nombres a los de estas corrientes doctrinales, los positivistas o los principialistas, en lo que es la discusión teórica en derecho y sobre las constituciones. A mí lo que me parece es que el mundo va bastante mal. Y a veces pienso, esto de ir haciéndose un poco viejito tampoco tiene tantos inconvenientes. No envidio tanto a los que vean lo que ha de venir si mis negros presagios se confirman. Pero también sabemos todos que lo que pone a uno pesimista es la edad. Entonces, yo nada más que les transmito un estado de ánimo mío. ¿A qué me refiero con ese pesimismo? Me refiero a que creo que vamos hacia modelos de sociedad y de Estado cada vez más autoritarios. Y aquí viene lo biográfico. Yo nací en una dictadura y el dictador murió cuando yo comenzaba mi carrera universitaria en Derecho y tenía yo 17 años, ¿no? Y me tocó vivir la época maravillosa de la libertad en España, de la Constitución y de la construcción de una sociedad que a nadie le habría parecido posible un poco antes. Y los signos de los tiempos en mi país y fuera, también, por supuesto que es en la vieja Europa, qué decir del hermano americano de más arriba, de los Estados Unidos de Norteamérica, los presagios no son halagüeños sobre el futuro de nada de esto que nos gusta. Y si repasamos, conviene que nos abramos el corazón, si repasamos quiénes son esos autoritarios que a lo mejor se nos imponen, vemos que los de un lado se etiquetan de conservadores y los de otro lado de progresistas. Los de un lado de liberales, los de otro lado de socialistas. Ponerse nombres sale gratis, pero a lo mejor tendríamos que concluir aquello de que no hay más cera que la que arde, ni más política que merezca la pena que la que nos mantenga libres, teniendo para comer
y teniendo la debida educación para saber a quién queremos votar, ¿no? Entonces, y después hay otro modelo, ya termino esta introducción, hay otro modelo muy preocupante en nuestro tiempo, que es el autoritario, que cada vez es más ejemplo y que en realidad es desideologizado. Pensemos en el Putin ruso, pensemos en cualesquiera otros modelos. Pensemos en China. Bueno, China es una democracia, no lo es. Eso produce mucho, pero a usted le gustaría que sus nietos vivieran en China sin poder decir ciertas cosas. Pues yo no lo sé, pero soy pesimista. Y a veces uno siente que hace, como modesto profesor, algunas llamadas a la ilusión, como quien tira una botella al mar con un mensaje, sabiendo que las olas están bravías y que la botella se va a romper contra las rocas. Yo no lo sé. Bien. Si tenemos que diagnosticar situaciones del mundo, que yo no digo de México, la traducción la hacen ustedes. La traducción la hacen ustedes en lo que toque o se corresponda y en lo que no. Pero yo sí les puedo decir que algunas de las cosas que pudieran preocuparnos para bien o para mal se predican sin dificultad ninguna de mi propio país y de tantas cosas de la vieja Europa. Entonces yo diría que deberíamos entendernos en el diagnóstico. El mío es pesimista, estamos malitos. En el pronóstico es grave, pero quién sabe, a lo mejor nos curamos. Y en la terapia, ¿qué tenemos que hacer para salir de esta, para salir colectivamente como sociedad que vive dentro de las reglas de una Constitución que garantiza derechos? Bueno, ese es el trasfondo de lo que yo diría que tenemos que preguntarnos dentro de una temática que es a lo mejor un poquito más específica o más áridamente jurídica, como es la que se relaciona con el título que se me ha asignado y que yo de buen grado he aceptado, de los intérpretes constitucionales deben tener límites. Bueno, yo he dividido en dos partes y naturalmente voy a tratar de ser breve como corresponde con la cortesía. He dividido en dos partes mis consideraciones sobre ese tema. Una sobre la interpretación del derecho en general y otra sobre la interpretación constitucional. Son dos partes que se conectan muy bien, pero a lo mejor merece la pena hacer consideraciones particulares sobre cada una de ellas. Entonces, aplicamos el título no a la Constitución, sino al derecho en general. ¿Hay límites a la interpretación de las normas jurídicas? Aquí les propongo esquemáticamente un enfoque conceptual, un enfoque práctico y un enfoque histórico. Vamos allá con esto y hagámoslo claro. Conceptualmente, la interpretación de una norma jurídica tiene límites, por supuesto. Es que todo lo que sea rebasarse sus interpretaciones posibles o su tenor a un entendido con la mayor amplitud ya no es interpretar. Es sustituir la norma que hay por otra que de buena fe o de mala fe nos inventamos. Que nos inventamos porque creemos que hemos ponderado principios, que nos inventamos porque nos sentimos agentes de la revolución social, que nos inventamos porque nos sentimos poseídos por el mandato divino. Oiga, lo que quieran, pero nos la inventamos. Si encontramos una norma sencillita por ahí en alguna ley que dice que prohibido plantar árboles a menos de 5 metros del borde exterior de las carreteras, pues tenemos un problema, que es que la palabra árbol tiene ese halo de indeterminación. ¿Por qué? Porque no sabemos si a efectos de esa norma un bonsái es un árbol o no lo es. Depende de cómo interpretemos. No sabemos si un arbusto grandote pasa a árbol o sigue siendo arbusto como cosa distinta del árbol. Un rosal bien grande allí. Si alguien pone un árbol de plástico o la escultura de un árbol, ¿eso es un árbol a efectos de la prohibición normativa o no lo es? Depende de cómo lo interpretemos. Pero lo que está claro es que si alguien sienta
allí a mi suegra a ver los autos pasar, mi suegra no es un árbol. Quien aplique la prohibición a mi suegra, y perdón por la broma, pero donde digo mi suegra o mi suegro, es que mi suegro no vive, no es lenguaje de género sesgado, pero si no lo podría poner a él, pero pobre hombre, que en paz descanse, ¿no? Entonces, si consideramos que colocar un libro está prohibido por la norma que prohíbe plantar árboles, que sentar ahí a una persona está prohibido por la norma que prohíbe plantar árboles, estamos haciendo algo que ya no podemos llamar interpretación. Si nos tomamos en serio la interpretación, si mi esposa me dice, y me lo dice siempre, tráeme un regalo bonito de México, pero si me dijera, por ejemplo, tráeme como regalo un bolso y yo le llevo un perfume y le digo, aquí tienes el regalo que me pediste, ¿qué replicará ella? Ese no es el regalo que yo te pedí. Si yo le digo, te estoy cumpliendo estrictamente con lo pedido, ella dirá, no, yo te pedí un bolso y a ver por qué arte de magia verbal me conviertes tú el perfume en bolso. Y yo le digo, es que el perfume es más bonito que el bolso. Y dice, lo será, pero no es un bolso. Es que te hace más falta un perfume que un bolso. Será, pero no es un bolso. Es que para nuestra economía es mejor que te regale un perfume que un bolso, porque sale más barato. El principio, a todo esto le podemos poner nombre de principio, el principio de economía familiar. Dice, pues ni economía familiar ni tu tía, me dirá mi esposa, tú no me has cumplido lo que te pedí, si es que a eso le damos valor de norma. Bueno, lo mismo pasa con la interpretación. Entonces, cuando uno se sale de la norma buena o mala, de la que hizo nuestro legislador o de la que hizo el otro, porque la teoría tiene que ser la misma, haga la norma quien la haga, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno se sale de la norma, no interpreta. Hace otras operaciones que en derecho pueden recibir distintos juicios y que pueden ser acordes con lo que la Constitución permite a los operadores jurídicos o no. Pero los positivistas tendemos a pensar que no. Mientras que estos amigos que llamamos principialistas tienden a creer que sí. Pero en cualquier caso, habría que matizar. ¿Qué ocurre con la interpretación? Falta claridad conceptual, y estamos en esta primera parte conceptual. ¿Por qué? Porque dentro del respeto absoluto y el cariño personal que tengo a los autores que voy a citar, que es grande mi respeto y mi afecto, nos hemos acostumbrado a que desde escuelas como la de la grandiosa Escuela de Pensamiento Jurídico de Alicante, Manuel Atienza, Ruiz Manero y compañía, o desde la Escuela de Kiel, la Escuela de Robert Alexi, se nos dice una de estas dos cosas. Mire, cuando merece la pena, cuando hay buenas razones para saltarse la norma, si usted tiene una buena disculpa para saltársela, buenas razones para decidir, ya diciendo que cumplió con el perfume cuando en realidad lo que le encargaron fue un bolso, a eso llámelo interpretación también. Porque toda decisión normativa que arranque de una norma, aunque sea para vulnerarla, es interpretación cuando tiene buenas razones de fondo. Bueno, eso nos deforma el concepto de interpretación. Y tenemos a la que ha sido la doctrina más importante para forjar este que se llama neoconstitucionalismo, sin duda ninguna, la teoría de Robert Alexi, por eso hablaba de la Escuela de Kiel, que nos dice las normas en lo que dicen, sean las de la Constitución en lo que la Constitución dice, sean las de la ley en lo que la ley dice, sea la del reglamento de jardines de Ciudad de México en lo que el reglamento dice, las normas obligan, en principio, prima facie, a falta de razones de mucho peso para decidir lo contrario. Y lo que podemos utilizar, lo que podemos ponderar contra lo que la norma dice, es un principio. Y principios los hay de todos los colores, y principios los hay para todos los gustos. De modo que sería, según esta visión, es conforme a derecho, es conforme incluso con la Constitución, decidir en contra de lo que dice la propia Constitución. Bueno, esto lo planteo no desde un punto de vista político, o al menos todavía, sino como un problema conceptual. Si no nos ponemos de acuerdo en qué significa interpretación,
no podemos contestar con un mínimo sentido a si tiene límites o no la interpretación jurídica. Porque si interpretar es cualquier cosa, entonces interpretar no es nada. Prescindamos del concepto. Segunda dimensión sobre la interpretación en general, el aspecto práctico. Es que la interpretación es inevitable. Dice, yo voy a hacer un derecho que no se interprete. Yo voy a prohibir las interpretaciones. Bueno, eso es como prohibir que llueva. Eso es como prohibir que llueva. O eso es como prohibir las mareas. O eso es como decir, voy a construir una sociedad donde no haya gente mala. ¿Va a matar a todos los malos o qué? Es imposible. Entonces, es que la necesidad de interpretar es inherente a la indeterminación del lenguaje mismo en que nos expresamos. Fíjense, permítame que vuelva al ejemplo trivial del regalo para mi pareja y el bolso. Si ella me pide un bolso, yo me tomo eso como una norma, estamos haciendo analogías, ¿verdad? Si ella me pide un bolso, yo sé que un perfume no es un bolso. Ahora bien, si yo voy todo contento a comprarle el bolso en el duty free, me voy a encontrar con una serie de problemas que son interpretativos. ¿Qué cosas son bolsos y cuáles no lo son? Una mochila muy bonita pero que no se lleva del asa, sino que se lleva a la espalda, ¿es un bolso o es una mochila? ¿O es un bolso mochila y lo arreglo así? Una bolsa de playa, diríamos en España, espero que la terminología más o menos se vaya correspondiendo, una bolsa de playa que no es un bolso elegante, en España dirían un bolso de vestir, sino que es una bolsa donde uno mete la toalla cuando va a la playa. ¿Una bolsa es un bolso a efectos de lo que mi mujer me pidió o no lo es? Oiga, pues depende de cómo interprete usted bolso. Si hace lo que se llama una interpretación muy extensiva de bolso, si bolso es cualquier cosa donde uno pueda meter cosas y llevárselo, sujeto colgado de alguna manera, todo lo que he dicho es bolso. Si bolso es prenda elegante de piel, color serio y no sé qué cosas, entonces nada de lo que he dicho es bolso. Ahora imaginen que no es la petición de mi mujer, que es una norma de derecho, la que dice no se puede entrar con bolsos en la sede de la Suprema Corte. Bueno, los guardianes, los vigilantes de la entrada tendrían un problema. ¿Dónde deja de ser una cartera y comienza a ser un bolso? ¿Dónde deja de ser un bolso y comienza a ser un saco? No me voy a extender, claro, el viejo asunto de la prohibición de los perros en los trenes polacos. Y un día uno subió, de la prohibición de los perros en los trenes, y un día uno subió con un oso domesticado y le dijeron, oiga, con eso no se puede. Dice, no es un perro, es un oso. ¿Dónde se dice que no se puede? Viene de pronto, si está prohibido aquí entrar con bolso, viene alguien con un saco y dice, ¿dónde dice que con sacos no se puede? Bueno, son problemas de interpretación. Y sobre eso han corrido ríos de tinta. En resumidas cuentas, no hay cómo hacer una norma que no tenga que ser interpretada. Es inevitable. Es que no me gusta que llueva, ya, pero es inevitable. Es que me gustaría tener un derecho muy cierto. Sí, pero es inevitable tenerlo incierto, porque nuestro lenguaje no da para más. Ni cuando hablamos en familia, y por eso a veces acabamos divorciados por malentendidos, ni cuando hablamos en la Gaceta Oficial. Y esto nos lleva rápidamente a la tercera cuestión, a la historia. Y es lo más interesante y aleccionador para lo que está pasando ahora en todas partes. A lo mejor aquí también, pero desde luego en mi país, y yo pienso en él. Sobre la cuestión de la interpretación en el derecho, históricamente ha habido 4 posturas. Y es muy curioso cómo se han ido sucediendo. Y hablo del derecho moderno, de ese derecho que comienza a finales del siglo XVIII, la Ilustración y el movimiento codificador. Cuando se hacen los primeros códigos civiles, se pretende que esos códigos no se interpreten. Y en algunas de las primeras codificaciones hay un artículo que dice, queda prohibido que los jueces interpreten los artículos de este código. Queda prohibido que los interpreten. ¿Cuál era el asunto? El asunto era, funcionaba el llamado mito del legislador racional. Si lo hizo el legislador que a todo nos representa,
Vox populi, vox Dei. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Cómo va a ser oscura la ley si lo hace quien a nosotros nos representa y por tanto es la colectividad en su suprema sabiduría? Segunda razón, se desconfiaba de los jueces. ¿Por qué? Porque acababa de ocurrir la Revolución Francesa y estaban sucediendo lo que se conoce en la historia como revoluciones burguesas, y se decía, oiga, esta revolución que hemos hecho, ¿saben quién nos la va a dañar? Los jueces. ¿Saben por qué? Porque son todos nostálgicos del antiguo régimen, del viejo orden estamental. ¿Cómo metemos a los jueces en cintura? Prohibiéndoles interpretar. Bueno, es una ingenuidad abracadabrante, porque si no pueden interpretar, no pueden aplicar la norma. Entonces dijeron los franceses, bueno, pues que interpreten, pero cuando tengan una duda que le pregunten al legislador, y eso se llamaba el référé législatif. Y entonces había filas en el Parlamento de los jueces que decían, pido audiencia para interpretar qué significa buenas costumbres, o qué significa, tengo algunas expresiones que he tomado por ahí, o qué significa situación de vulnerabilidad. Me estoy trayendo ejemplos de hoy. O qué significa árbol en la norma que no deja plantarlos. Bueno, eso tampoco era viable. ¿Qué pasó? Dijeron, interprete pero ceñidito la voluntad del legislador. Si no sabe lo que significan las palabras, trate de darle gusto al que las hizo, que para eso es el jefe. Bueno, y entonces, ¿qué sucedía? Algo que la crítica con el cambio de siglo pues desveló muy bien, que los jueces hacían de su toga un sayo, pero decían que era lo que les salía interpretando literalmente o interpretando la voluntad del legislador. ¿Qué fue lo que la crítica en Alemania de Jhering, en Francia de Geny, con el cambio de siglo mostró? Que cuando negamos la interpretación o negamos a los jueces la posibilidad / necesidad de que interpreten, como la interpretación es tan inevitable como la lluvia, los jueces interpretan de tapadillo. Entonces, esto dio pie, la conciencia de esto, que tardó en llegar todo un siglo, dio pie a que el péndulo se fuera al otro lado a principios del siglo XX. Y a principios del siglo XX llegó el irracionalismo metodológico e interpretativo. Y los autores más influyentes, piensen, los que son abogados, casi todos en Kelsen, los autores más influyentes dijeron, no hay quien ponga puertas al campo, no es posible encerrar el agua en una jaula y no hay quien limite a los jueces tampoco. Es imposible, porque es tan porosa la materia del derecho que siempre se van a ir por algún lado. Y entonces, frente a aquel hiperracionalismo optimista anterior, no, a los jueces los controlamos muy fácil, diciéndoles que no interpreten, vino el pesimismo absoluto de toda la doctrina que dominó en Europa en el primer tercio del siglo en estas materias. Y dijeron, no hay como atar a los jueces en cuanto a los márgenes de decisión libre, se dice discrecional, que la norma les deja. Y decía Kelsen, y decían muchos, miren, al juez, ¿cómo le decían que el primero? Al juez de circuito, al juez municipal, no sé cómo le dirán, al juez local, todavía porque tiene encima al otro que le puede casar la sentencia. Pero al juez de la corte más alta, aquel cuya sentencia es cosa juzgada, ese dice lo que se le antoja y va a misa. Es cosa juzgada. No, que va a misa, no él, digo, que va a misa lo que dice. A lo mejor él también. Claro, y entonces estos irracionalistas, es bueno esto para que lo reflexionemos hoy. ¿Qué pensaron? Dice, pues si los jueces tienen tanto poder y no hay cómo quitárselo, porque es la naturaleza misma de jurídico lo que le da tanto espacio para su decisión, entonces lo que necesitamos, Kelsen, es una apropiada ideología judicial. Hay que imbuir a los jueces en las facultades a los estudiantes de Derecho que mañana van a ser jueces, en las facultades de Derecho y en la cultura jurídica en general, hay que imbuirlos de la convicción de que ellos están vinculados a la ley, al derecho positivo
en lo que éste esté claro. Y en lo que sean sus márgenes de interpretación, qué es árbol o qué cosas son bolso y cuáles no lo son razonablemente, en lo que sean sus márgenes de interpretación, hay que hacerles ver que ellos son responsables de sus opciones interpretativas. No responsables ante Dios, no responsables ante el ministro, no, son responsables ante la sociedad. Entonces, asuma usted, no me diga, esta es otra broma que yo siempre mantengo con mis amigos ponderadores, no me diga que fue el ponderómetro, que tiene usted una balanza secreta y que le salió de ahí, que yo no he sido, yo pesé y salió eso. No, fue usted. Y fue usted en uso de su discrecionalidad, si es que no rebasó lo normativamente permitido, y para eso está. Y por eso no podemos hacer juez a cualquiera. Fíjese qué curioso. Si los jueces no pueden interpretar, para juez vale cualquiera. En el siglo XIX no eran muy fuertes las exigencias para ser juez, porque decían, no, que decida al pie de la letra y con que sepa leer, ya conoce la letra. Bueno, de aquellos polvos vienen estos lodos, también, ¿no? De una mala selección de los jueces pensando que la aplicación del derecho es una operación sencillísima e irresponsable. Entonces, si tienen poder, porque no hay otra, si ejercen discrecionalidad, es otra manera de llamar lo mismo. Y si todo eso se debe a que, aun con el legislador más esforzado y capaz, el derecho es poroso, porque no se sabe exactamente qué es un árbol, y no puede uno definir en cada artículo no puede tener 1000 páginas de definiciones, bueno, pues entonces, a ver cómo enseñamos a los jueces a hacer bien su trabajo, es decir, a asumir la responsabilidad en lo que son libres y a plegarse a la disciplina en lo que están atados. Claro, ahí a lo mejor muchos de ustedes tienen razón. No les voy a dar la razón del todo, pero a lo mejor en alguna cosa sí. Nuestras facultades, en los últimos decenios, han oído los muros de nuestras facultades de Derecho, han oído miles y miles de veces frases como esta: ya no vivimos en el estado de la legalidad, sino en el estado de los principios. El juez ya no está atado a la ley, sino atado a la justicia. El juez no es servidor del legislador, sino sacerdote de la justicia. Bueno, antes dije, de aquellos polvos vienen estos lodos, y de estos polvos ahora viene más lodo todavía, con lo cual no hacemos más que emborronar la situación. Entonces, ven, ya tenemos a los principios. Al principio no hace falta interpretar, vale para juez cualquiera. Mal. Después, el juez puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, tampoco. Les dije, buscaron los autores más perspicaces soluciones. Kelsen dijo, ideología, convénzalos. Los de la Escuela de Derecho Libre dijeron, el problema está en la selección de los jueces. Hay que seleccionar para jueces a los mejores. Hay que seleccionar para jueces a los mejores, a los más capaces. Hay que seleccionar para jueces a los mejores en un doble sentido. Los más íntegros y los técnicamente más expertos. Y por eso decía por ejemplo, un autor llamado Fuchs, no puede ser juez nadie que no haya sido abogado litigante al menos 20 años. ¿Por qué? Porque es el que sabe lo que cuestan las cosas. Es el que conoce el drama que cada litigio encierra. Porque es muy fácil ser un jovenzuelo juez y resolver en derecho de familia y decir el niño para el papá o el niño para la mamá. Ya, pero si usted ha sido abogado de familia 20 años, se da cuenta que la gente llora. Y se da cuenta que no es una cuestión meramente legal, sino que también hay una dimensión humana que solo la experiencia ayuda a conocer. Bueno, y como éramos pocos, perdónenme por esta expresión castiza, como éramos pocos, parió la abuela. Porque llegó la tercera solución y aumenta el desconcierto. Llegaron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron los de una corriente que se llamaba la jurisprudencia de valores y dijeron, mire, lo de interpretar en realidad tiene poquita importancia. ¿Saben por qué? Porque el derecho no está en lo que las normas dicen, sino en algo que hay por debajo de las normas y que se llaman valores. La naturaleza última del derecho no es específica, lo jurídico como una cosa aparte. La naturaleza última del derecho es moral. Y por eso un autor, hubo una sentencia del 59
muy importante en la jurisprudencia constitucional alemana. Y hubo un autor también muy conocido que en ese año 59 dijo lo siguiente, y ellos hablaban de la Constitución ahí. Dijo, la Constitución es un orden objetivo de valores. La Constitución es un orden objetivo de valores. Si usted toma a un ciudadano cualquiera y le pregunta ¿la Constitución qué es? Dice, un texto muy importante. Doctor, yo sé que la Constitución es un texto muy importante. Y si usted quiere conocer la Constitución, ¿qué hace? Pues la leo, ¿qué voy a hacer? Bueno, si usted es de la jurisprudencia de valores, dice, no, léala, ¿para qué? Le da alguna pista, pero al leerla no se va a enterar del todo, porque la Constitución es algo que está mucho más... La Constitución de verdad es la Constitución material o sustantiva y es algo que está mucho más al fondo, mucho más abajo, que son esos valores. Claro, eso tuvo unos efectos tremendos. Solamente les menciono este asunto. Si la Constitución no es un texto con sus significados o interpretaciones posibles, sino si la Constitución son valores y principios derivados de esos valores, ¿cómo se hace el control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad, si la Constitución es un texto con distintos significados, el control de constitucionalidad se hace mirando si la ley que controlamos contradice o no en su decir lo que dice la Constitución. Pero si la Constitución son valores, el control de constitucionalidad se hace viendo si la norma legal que controlamos es justa o injusta, es compatible o incompatible con el valor dignidad, o con el valor solidaridad, o con el principio de felicidad humana, que algún tribunal constitucional concretamente el brasileño también ha utilizado. Cambiamos la naturaleza del derecho y cambiamos la naturaleza del problema. No, pues interpretar ya no hace falta, lo que hace falta es razonar moralmente porque la naturaleza del derecho es moral. Bueno, y en medio de todo esto, pues, ¿qué pasó? Que hubo también quienes dijeron, miren, asumamos que el derecho es un texto dotado de cierta autoridad, que ese texto nunca es del todo preciso, que por tanto la interpretación es inevitable y hagamos dos cosas para atenuar en lo posible el uso arbitrario que de esas facultades los jueces puedan hacer. Uno, seleccionemos a los jueces mejores. Dos, organicemos una carrera judicial que los haga muy independientes. Tres, obliguemos a que justifiquen exigentemente sus decisiones. No basta que usted decida por qué es el juez. Ahora tiene que explicar a la sociedad en la motivación de su sentencia por qué decidió así. Bueno, podríamos concluir, y abrevio, que me estoy extendiendo mucho, les pido disculpas por eso. Podríamos concluir que hay posturas que llevan al desastre. No que lo provocan o que lo causan, pero que no ayudan a que manejemos el derecho como una técnica eficiente y que manejemos los poderes de los operadores jurídicos y de los jueces como algo controlable. No ayuda el pensar que no hay que interpretar. Es inevitable, lo siento. No ayuda el pensar que no hay más que política o que no hay más que moral. No, el derecho ha de tener una especificidad si es que vamos a tener derechos. Si el derecho puede ser cualquier cosa, el derecho no es nada. Será poder, será la ley del más fuerte, será el estado de naturaleza. Pero no ayudan esas idealizaciones de lo jurídico, bien sea endiosando la ley, creyendo que es unívoca, bien sea revistiéndola de una supuesta moralidad y pensando que es perfecta en su justicia y que además los jueces son capaces de dar con eso. Bueno, todo esto se complica todavía más y voy más brevemente a la segunda parte. Todo esto se complica todavía más cuando ya vamos a la interpretación constitucional. Hasta aquí pretendía referirme a la interpretación de cualesquiera normas de cualquier nivel. Porque no nos hemos puesto de acuerdo para responder a esto. La Constitución, ¿qué es? Es que estamos mal. Cuando hay millones de constitucionalistas y no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre la Constitución, ¿qué es? ¿Qué es un constitucionalista? Señor o señora que estudia una cosa que nadie sabe lo que es.
Bueno, entonces forma parte de las ciencias esotéricas eso, ¿eh? Debería salir en los programas de misterio en televisión. ¿Por qué no hay manera de saber qué es? Porque unos dicen o decimos, ya lo he expresado aquí, la Constitución es un texto al que colectivamente le reconocemos una especial autoridad. La Constitución es la vida en sociedad, y creo que esta comparación que ahora voy a hacer no, es ilustrativa. La Constitución es a la vida social y estatal lo que el reglamento de fútbol a la práctica del fútbol. Dice lo que se puede hacer y lo que no. Dice lo que está permitido como jugada legal y válida y lo que está prohibido, lo que es sancionable como penalti, por ejemplo, o como fuera de juego, o como saque de banda. Entonces, si estamos de acuerdo en lo que es el reglamento de fútbol, ¿por qué no estamos de acuerdo en lo que es la Constitución? Si todos pensamos que el árbitro tiene que pitar, marcar las faltas y las eventualidades del juego con respeto al reglamento, ¿por qué llevan algunos teóricos tanto tiempo diciendo que los jueces no tienen que ser a esos efectos como árbitros? Claro, pero luego llegó la segunda parte. Ya Constitución en mano. En distintos lugares y por distintos móviles ideológicos, hubo grupos políticos que se dieron cuenta de esto. Dijeron, eureka, la actual teoría del derecho ha creado jueces que se manejan con mucha soltura, que se sienten muy libres, que no se consideran vinculados por la letra de la Constitución ni por sus interpretaciones posibles. Entonces, si tanto poder hemos dado a los jueces, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita mi partido? Que los jueces utilicen ese poder, pero a mi favor. Entonces, esa es la combinación perfecta. Jueces con mucho poder políticamente manejados. Jueces cuyo poder lo entiendan como delegación del soberano, como concesión del partido, y que sean serviles, que respeten la letra cuando al poder le conviene y que la trasciendan en nombre de los principios cuando al poder beneficia. Y con esto ya la invención se volvió absolutamente diabólica, porque ya no se criticó en sus resultados el activismo judicial o el principialismo, sino que estábamos de acuerdo o en contra según a quién favorecía. Jueces activistas, ultraprincipialistas, que favorecen a mi partido y entonces, bien, esa es la doctrina. Cambia la composición del tribunal y ahora ponderan en contra de mi partido. Ya, oiga, no, malditos, ¿por qué ponderaron? ¿Por qué no se atuvieron a la letra? Eso disuelve el derecho. Yo les voy a contar una anécdota. Y no la debería contar cuando esto se está retransmitiendo, pero espero que lo vea poca gente. Lo va a ver mucha. En el país hermano de Colombia tienen el tribunal más ponderador. Y bien, de acuerdo. Y han innovado mucho en derecho con eso. Y han extendido derechos sociales también, no digo yo que no, porque siempre es un arma de doble filo. La interpretación y como poder más amplio también la ponderación. Se puede usar, un cuchillo lo puedo utilizar para partir jamón o para matar a alguien. Lo primero está muy bien, lo segundo está muy mal, y es el mismo cuchillo. Bien, ponderaban y ponderaban hasta que llegó a la Corte Constitucional el mejor ponderador que podían soñar. Un señor llamado Carlos Bernal, que se formó con Robert Alexy en Alemania y que tiene el mejor libro que se ha escrito nunca sobre el principio de proporcionalidad de la ponderación, que es su tesis doctoral. Y llegó el que sabía ponderar y empezó a ponderar y dijeron, ¡no! Que no pondere más. No nos gusta la ponderación. ¿Saben qué pasaba? Que Carlos Bernal es conservador. Y entonces les salían sentencias conservadoras ponderando. Y todos los que defendían la ponderación decían, no, así no es. Oiga, pero si lo ha hecho el que más sabe, será, ¿no?
Miren cómo aplica el test de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Que no, que se equivoca. ¿Se equivocaba? No, simplemente no les daba gusto en su ideología. Igual que los otros no daban gusto a los de la ideología contraria. ¿Qué tenemos? En resumidas cuentas, una politización del derecho que destruye lo jurídico. Y eso, unos por otros y la casa sin barrer. No es un problema de izquierdas y derechas, porque cada uno ha tratado de tirar para lo suyo. Yo tengo mi personal ideología, que es la de un ciudadano más, pero yo no puedo decir que cada vez que un juez me da la razón a mi pensamiento, es un ejemplo maravilloso de aplicación de la ley, y que cada vez que me la quita es un ejemplo de lo contrario. Pero eso es lo que está pasando en mi país ahora. En mi país ahora, todo lo que los jueces hagan, cada vez que un juez imputa a un pariente del gobierno, aplaude la oposición. Cada vez que un juez imputa a un pariente de la oposición, aplaude el gobierno. ¿Y saben qué es lo que no les importa ya nada ni a unos ni a otros? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿O cuál es la base legal, jurisprudencial, etcétera, de la imputación? Bueno, eso es el fin del Estado de Derecho. Eso es el fin. Entonces, yo diría, ¿por qué es el fin? Ilustrándolo un poco más, aunque creo que no es necesario. Porque cuando se llega a un judicialismo tan grande, los jueces que hacen control de constitucionalidad pueden declarar constitucional la ley que más claramente va contra la Constitución y pueden declarar inconstitucional la ley que indudablemente no la vulnera. Es un mal uso de ese poder. ¿Mejoramos algo cuando controlamos a los jueces? Cuando ya no es la ideología del juez la que determina ese juicio de constitucionalidad o inconstitucionalidad, sino que es la dependencia de un partido, el que sea. No mejoramos nada. Si acaso empeoramos. Porque en la ideología de los jueces puede haber algo aleatorio. A ver qué nos toca en la corte el año que viene. A ver si me salen de acá o de allá. Pero si hay un determinismo, dejamos de creer en la Constitución. Eso está pasando en mi país en este momento. Yo no necesito ir a ningún sitio raro. Está pasando en mi país. En mi país, actualmente, en todas las cuestiones de control de constitucionalidad, de juicio de constitucionalidad, que tienen alguna relevancia política, se sabe exactamente qué va a votar cada magistrado, ya se le dice así. Y no nos equivocamos nunca. Y el resultado es 7-5. Y ahora dígame esto, yo les hago la pregunta retadora de verdad, la incómoda, porque hasta ahora que bien nos sentíamos aquí unos con otros. Pero díganme esto, ¿importa quiénes son los 7 y quiénes son los 5? Si los 7 son de los nuestros, viva el Poder Judicial. Y si los 7 son de los otros, abajo el Poder Judicial. Si eso es lo que nos importa, nosotros no creemos en el Estado de Derecho. Y nosotros no creemos la Constitución. Y cuando limitamos la interpretación de la Constitución, no es para defender a la Constitución, es para beneficiarnos a nosotros. Y entonces, insisto, que no se me ocurre expresión mejor. Unos por otros, la casa sin barrer. Y puestos a hacer esas cosas, quizá es mejor ser como los rusos o como los chinos. Mire, deje de presumir, querida España, madre patria, si ahí va a ir a parar, deje de presumir de ser un Estado constitucional, democrático y social de derecho. Borre todas esas cosas de su Constitución. Diga, somos un Estado eficiente porque conseguimos que los 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, estén en manos del mismo grupo, del mismo partido, y por tanto, si pensamos que el ejercicio de pesos y contrapesos, de poderes y contrapoderes, es disfuncional o es un obstáculo para conseguir los
resultados de la revolución, ya sea la revolución izquierdista, ya sea la revolución de Trump, porque estoy hablando de Trump. No se equivoquen, estoy hablando de Trump. Bueno, si pensamos que la separación de poderes, la independencia judicial, la inamovilidad de los jueces, la imparcialidad judicial y el criterio técnico dentro de los márgenes de la norma es un inconveniente, hablémoslo, pero llamemos las cosas por su nombre. A mí me parece que si en mi país, y esto lo digo con suma tristeza, se hiciera un referéndum ahora mismo para decir, instauramos un sistema según el cual todo juez que impute al pariente de un miembro del partido mayoritario hay que sacarlo de la carrera judicial, a lo mejor ese referéndum salía que sí. Bueno, pues cada persona es responsable de su destino y cada sociedad, imagino yo, que será responsable del suyo también. Cabe discutir si nos gusta la democracia o no nos gusta la democracia, si nos gusta la separación de poderes o no nos gusta la separación de poderes, si queremos a los jueces independientes o más sometiditos. Pues hablémoslo con todas las letras, porque no podemos ser, y permítanme los buenos católicos que aquí habla también, no podemos ser como los viejos católicos, de a Dios rogando y con el mazo dando. No podemos aplicar aquel precepto evangélico de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. No podemos presumir de tener las constituciones más liberales, liberadoras y sociales del mundo mientras somos como China, mientras somos como Rusia, mientras somos como Turquía, si es que eso es lo que queremos acabar siendo los españoles. Pues si es lo que queremos, seámoslo, pero cambiemos los nombres de las cosas, por respeto a los nombres de las cosas, por respeto a las tradiciones y por respeto a lo que en nuestra historia reciente, la de todos nuestros países, la del mío también, y de qué manera han significado los derechos humanos. Cada vez que Nicolás Maduro habla de derechos humanos, mancilla el concepto. Cada vez que Trump habla de derechos humanos, mancilla el concepto. Cada vez que Putin habla de derechos humanos, mancilla el concepto. Cada vez que el gobierno chino habla de derechos humanos, mancilla el concepto. Y el día que mi país, ahora ven, estoy hablando de mi país, no les quepa duda ni hay ironía. Yo ya tengo convencida a mi mujer, ahora me pongo trágico, y a mi familia, mi querida hija, tengo un hijo muy mayor pero que vive muy lejos, a ese ya no le afecta. Pero yo tengo a mi familia convencida de que cuando llegue ese día en mi país nos compraremos un apartamentito en Portugal y nos iremos a vivir allí porque yo no quiero verlo. Oigan, pero denme una esperanza. Dígame, o véngase a vivir a México, que aquí también vamos a estar muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias, doctor García Amado. Ha hecho gala de su Sapientia Juris con una exposición clara y amena sobre la complejidad de la interpretación en general y particularmente de la interpretación constitucional, donde la técnica jurídica pues sucede y se ejerce en contextos políticos e ideológicos muy diversos, dejando abierto pues el horizonte de solución del diagnóstico y la amenaza que usted también nos enuncia, o el malestar al que usted se refiere, el fin del Estado de Derecho y la posible destrucción de la Constitución, ¿no? Bueno, pues hay mucho interés en su charla. Doctor, tengo ya aquí algunas de las preguntas que amablemente nos han hecho de llegar de aquí de nuestra audiencia. Me voy a permitir leerlas para que pueda usted atenderlas y por supuesto se las entregaremos también, ¿no? Pregunta Manuel Zamorano Escobar, ¿qué falta para hacer cumplir el artículo 1 constitucional en la interpretación para facilitar el mandato a los servidores públicos, esos derechos humanos? Hacer cumplir los derechos humanos haciendo cumplir el mandato a los servidores públicos de esos derechos humanos. Pregunta Raúl Armando Aguilar,
¿algún poder debe tener la última palabra en la interpretación constitucional o debería existir un equilibrio constitucional compartido? Un poquito despacio que no. Perdón, sí, doctor. No, sí, gracias. Pregunta Abdiel Salvador García. ¿Cómo se puede garantizar el respeto a la división de poderes por parte de los intérpretes judiciales con sujeción a la supremacía constitucional? Pregunta América Esmeralda. ¿Cómo sería un control constitucional adecuado de impartición de justicia por parte de los máximos tribunales? Perdón, ¿cómo era? ¿Cómo sería un control constitucional adecuado de impartición de justicia por parte de los máximos tribunales? Carolina Villagrán pregunta, ¿cuál es el límite de la interpretación constitucional y en qué punto se convierte en activismo judicial? Son las preguntas que tenemos por ahora, doctor. Sí. Gracias. Bueno, si muchas gusta, gracias. Aquí también las tenemos por Sí, cualquier duda. gracias. Bueno, me disculparán que esto es pura improvisación. Lo otro, aunque parezca que no, lo traía un poquito pensado. Pero ahora improvisamos, pero me da la impresión de que todas las preguntas apuntan por el mismo camino. Perdóneme también los que formularon alguna que sientan que no se la voy a contestar. Tal vez alguna se me pasó o con alguna voy a disimular que no la entendí del todo o que no sé lo que dice ese artículo constitucional de aquí. ¿Quién puede tener la última palabra en la interpretación constitucional? ¿Cómo quieren que tratemos este asunto? ¿Según a nosotros nos parezca mejor, o concretamente a mí, ya que tienen la amabilidad de escucharme, o según lo que dice la Constitución? Sí, bueno, las dos, pero es que si no coinciden estaremos proponiendo una reforma de la Constitución, ¿no? A mí me parece, de México creo que sé, o me permito suponer, ustedes me corrigen si me equivoco, de mi país y de otros, sé claramente quién tiene la última palabra en la interpretación de la Constitución, el Tribunal Constitucional. En España, además, como en Italia, como en Alemania, como casi toda Europa, en eso es distinto de casi toda América, ni mejor ni peor, diferente y además modelos diversos, seguramente explicables por circunstancias distintas. Ninguna jerarquía en eso. Pero en España y en gran parte de Europa el control es ultraconcentrado, a diferencia de casi toda Latinoamérica y creo que también aquí, me corrigen, donde el control es difuso. Entonces, miren qué respuesta tan fácil. La última palabra sobre la interpretación constitucional la tiene quien dice la Constitución que tiene la última palabra sobre la interpretación constitucional. Es que la Constitución nombra a su propio intérprete o a sus propios intérpretes, con distintos efectos. Generalmente, cuando el control es difuso, el efecto es para el caso. Cuando el control es concentrado, el efecto es erga omnes, que se dice, o con el efecto general de que se saca del sistema jurídico la norma declarada inconstitucional, es decir, tenida por nula por inconstitucional. Ahora bien, ¿nos gusta o no nos gusta? Bueno, podríamos abrir un concurso de ideas, ¿no? Podríamos establecer, si tuviéramos mucho tiempo, esto fuera, no esta conferencia, breve por suerte para ustedes, sino un largo evento, podríamos pensar, bueno, ¿qué modelos se nos ocurren? ¿Sometemos el control de constitucionalidad al legislativo? Si sometemos, si la última palabra sobre constitucionalidad la tiene el legislativo, hemos vuelto magia al siglo XIX. Es decir, cuando no había control de constitucionalidad, cuando la Constitución era un puro pacto político entre distintos poderes del Estado y distintos poderes sociales. Cuando la Constitución era un acto de buena voluntad, pero si el rey se la saltaba, el legislativo no tenía cómo meterlo en vereda. Y si se la saltaba el legislativo, el ejecutivo no tenía cómo meterlo en vereda. Entonces, para que la Constitución no dependiera ni del legislativo ni del ejecutivo, un tal Kelsen
más allá de lo que fue la historia de Estados Unidos, un tal Kelsen se inventó para la Constitución austríaca en 1920 el control concentrado de constitucionalidad. Pero miren qué cosa. Es que estaría tan bueno que nos dieran una licencia de un año para repasar un poquito de historia de lo nuestro, del derecho. Fíjense, Kelsen inventa el primer tribunal constitucional del mundo de nuestro derecho continental. Y Kelsen sabe que el máximo intérprete de la Constitución acaba siendo el dueño de la Constitución. Y dice, necesitamos gente muy independiente ahí, pero muy independiente y con muy buen criterio. ¿Y saben qué se inventa? A lo mejor lo copia de Estados Unidos. Dice, los magistrados... Entonces no eran magistrados y magistradas, era el machismo todavía. Los magistrados constitucionales tienen que tener su cargo vitalicio, porque así no sentencian pensando ¿y qué voy a ser yo después de los 9 años? ¿Me harán embajador en el Vaticano? En mi país, todos los magistrados constitucionales sueñan con ser después embajador en el Vaticano, que es una cosa con la que sueño yo también. Y entonces comienzan con mucha independencia y cuando pasan los años dicen, ¿estaré desagradando al presidente? ¿Será que si soy malo no me hacen embajador en el Vaticano? Kelsen dice, ala, pues toda la vida de magistrado. Y miren qué bonita la historia personal. Kelsen es designado uno de los integrantes de ese Tribunal Constitucional Vitalicio. Y cuando llega la ultraderecha, que llamaríamos ultraderecha, un gobierno fascistoide, o pronazi casi ya, allá por 1929-1930 Austria, ese gobierno dice, no podemos con este Tribunal Constitucional, hay que cambiarlo. Hay que hacerlo menos independiente para que esté en sintonía con nosotros. Y le cambian la ley. Y es el momento en que Kelsen dice, pues me voy, lo siento. Me voy del Tribunal Constitucional y me voy de Austria, además. Yo no quiero vivir aquí. Y es cuando se va a Alemania y empieza otra larga historia. Entonces, bueno, puede haber distintos modelos. A lo mejor no es una cuestión, y termino esto, a lo mejor no es una cuestión de inventarse nuevos órganos, nuevos tribunales. Quizá tenemos que regular mejor. Tenemos que regular mejor el funcionamiento, tenemos que regular mejor las competencias, tenemos que regular mejor la selección, tenemos que regular mejor los modos de ejercicio y tenemos que organizar mejor las facultades de derecho para que no los animen a hágale, dele más fuerte a por ellos que son pocos y cobardes. No, como el mismo Kelsen decía, hay que enseñar a los jueces de mañana que la moral es de cada uno, pero el derecho es de todos. Y cuando vivimos en constituciones que nombran la soberanía popular, el derecho es del pueblo. Pero pueblo aquí no significa populacho, no, pueblo son los ciudadanos, que como dicen autores tan importantes en nuestro tiempo como Habermas, tienen que tener asegurados todos los derechos que les permitan convertirse en agentes auténticos de la deliberación social y no en personas que votan lo que se les manda porque no tienen criterio propio o que votan lo que les pide el que les da una limosna, porque previamente los hemos hecho pobres. Entonces, a lo mejor es una cuestión de regular para que no vuelva a pasar lo que está pasando y ha pasado, que es que se propasan y se extralimitan a caballo de una teoría del derecho imperante, de una teoría de la Constitución imperante, que los jalea y les dice, hágale más porque ya no vivimos en un estado de la legalidad y porque la Constitución, repito, no es lo que la Constitución dice, sino lo que nos gustaría que dijera a cada uno. ¿Cómo se puede garantizar otra parte de lo mismo? Ya voy acabando. El respeto a la separación de poderes por el intérprete constitucional. Bueno, no, solo puedo repetirme. Está inventado este concepto. Es que se llama autorrestricción. Se llama autorrestricción. Es decir, ya sabemos que usted tiene todo el poder. Mire, usted es el árbitro. La comparación con el fútbol está buena, hasta cierto punto nada más. Lo que usted pite como penalti es penalti. Es que fue 7 metros fuera del área. Bueno, pero el árbitro pita penalti y es penalti. Y con la regulación del fútbol que existe, ese gol no hay cómo anularlo. Pero hay una diferencia. A ese árbitro lo sacamos.
Claro. Pero entonces, ¿qué hacemos? Sacamos otra vez a los del Tribunal Constitucional. Si los empezamos sacando porque no nos gusta que piten penaltis que no son, acabamos sacándolos porque tratan mal a los de nuestro partido. Y entonces ¿qué tenemos que hacer? Buscar árbitros que no sean de ningún equipo y buscar intérpretes constitucionales que no sean de ningún partido. Es tan sencillo como eso. Y para lo cual necesitamos no aplicar el palo y la zanahoria. Esto es, no amenace al que sentencia como a usted no le gusta y no haga embajador en el Vaticano al que sí le cumplió mientras fue magistrada en el Tribunal Constitucional suyo. Se llama autorrestricción, se llama conciencia de los límites de la propia tarea, porque la Constitución dice cuáles son las competencias. Volvamos a criticar a los vecinos. La Corte Constitucional colombiana, a la que tanto admiramos, y sus méritos tiene, lleva media vida desde el 91-92, cuando arranca, atribuyéndose competencias constitucionales a sí misma que la Constitución no le da. Y dice, y mis sentencias son precedente también cuando interpreto la ley ordinaria, que eso no lo dice la Constitución. Y en el control de constitucionalidad, la Corte se atribuye competencias de control de constitucionalidad que la Constitución no le da, porque la Constitución dice, para bien o para mal, el control de constitucionalidad que hace en la ley de reforma constitucional la Corte solo es procedimental. Y la Corte dice, ¿cómo va a ser procedimental? ¿Pero usted quién se cree que soy yo? Procedimental y de fondo. Y entonces se lo hago en nombre de una doctrina bien interesante, que es por otro lado, que es la doctrina de la sustitución constitucional. Bueno, es que si el árbitro no se restringe, los partidos se convierten en un caos. Y, lo que es peor, en las gradas va a haber batallas campales. Porque unos van a pitar al árbitro, otros lo van a aplaudir cuando incumple el reglamento y vamos a acabar a palos. Entonces, árbitro, autorrestríngase, aplica el reglamento. Corte, autorrestríngase, aplique la Constitución. Bueno, y entonces creo que con esto ya he dicho, espero que sí, lo que tenía que decir, incluso por exceso, a quienes amablemente me han preguntado, que tenían una única preocupación manifestada de 8 maneras distintas. Gracias. Ministra, doctor García Amado, tenemos otras preguntas, pero pues las podemos, te gusta, las podríamos leer y se las podemos también dejar para que pueda, porque incluso nos dejan su correo para que pueda también atenderlas. Usted me las pasa y yo le respondo sin cobrarles. Es broma, es broma. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor García Amado, por su conferencia, por esta plática que nos ha dado y nos ayuda pues a reflexionar los debates que tenemos el día de hoy en nuestro país, en un contexto pues muy interesante, que bueno, que todos conocemos y que seguramente lo que usted nos ha compartido el de hoy pues ayudará, brevará también a la pues una mejor reflexión sobre los tiempos y los cambios que están sucediendo en nuestro país. Ministra, ¿quiere usted pues dar unas palabras finales para el cierre de la sesión? No, bueno, agradecerle mucho, doctor, su franqueza, su punto de vista y, por supuesto, pues esta opinión que nos ilustra, por supuesto, en un debate que en el caso nuestro pues está más vivo que nunca. Yo creo que forma parte de los elementos que estamos justamente decidiendo, no solamente opinando. En nuestro caso sí estamos ya en medio de un proceso de revisión muy intenso en el que, por supuesto, nosotros quisiéramos, muchos quisiéramos que fuéramos todas, ciudadanas plenas, opinando en el papel que debe cumplir este Poder Judicial
en México para fortalecer un sistema democrático, para darle mucha vida, larga vida a un sistema democrático en nuestro país. Seguro que estas reflexiones van a contribuir para este debate. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todas, a todos por estar esta tarde aquí en la Suprema Corte.